Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en Developer Land Digital. Y el día de hoy quiero hablarles sobre algo que sea muy práctico y muy pragmático en el día a día en el contexto empresarial. ¿Cuáles son aquellas arquitecturas emergentes que les están ayudando a las empresas en procesos de transformación? Entonces, quisiera presentarme primero. Mi nombre es Ricardo Ibison. Soy CTO de Finvivir, que somos una empresa de servicios financieros que promovemos la inclusión financiera en las comunidades que más lo necesitan en México y Latinoamérica. Tengo más de 20 años de carrera en roles directivos de TI, como Chief Technical Architect, Head of Solutions Delivery o director de proyectos regionales, entre otros. Y bueno, he tenido experiencia viviendo y trabajando en Asia, Europa y Latinoamérica. Aunque el día de hoy no se encuentre con nosotros, para mí es muy importante comentarles que el material que van a ver ha sido desarrollado en conjunto con el arquitecto en jefe de Finvivir, que es el doctor Humberto Cervantes, perdón. Él es profesor investigador de la UAM Iztapalapa en la carrera y maestría de Ciencias de la Computación. Humberto, como les decía, es el arquitecto en jefe en Finvivir y además es autor del libro Designing Software Architectures, A Practical Approach, que es parte de la serie de ingeniería de software del CEI del Carnegie Mellon. Entonces es todo una eminencia y es un honor el estar trabajando con él. Y les decía, es el contribuidor principal del contenido de la presentación que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poco el contexto, en dónde estamos y de dónde partimos. La transformación digital es algo que ya no es opcional para la mayoría de las empresas actualmente. Después de la pandemia, se volvió algo prácticamente obligatorio en todos los planes de cualquier organización, como pilar estratégico. De hecho, muchos modelos necesitan reinventarse, es decir, los negocios como están hoy día necesitan reinventarse en modelos digitales para sobrevivir. Gartner, el principal analista y consultor de servicios tecnológicos, hizo una encuesta el año pasado a los principales directores de las empresas más grandes del mundo sobre cuál era la actitud del ritmo de transformación. La gran mayoría de las empresas están o manteniéndolo o incrementando su ambición digital y hay realmente un margen muy pequeño que realmente lo han pausado o de plano no lo están haciendo, prácticamente despreciable. Y toda esa exigencia es para áreas de tecnología para que puedan responder ante este cambio. Generalmente las empresas, sobre todo medianas, incluso algunas grandes, tienen equipos de tecnología que son subestafiados y que además tienen un montón de problemas en el día a día. Con un montón de aplicaciones legadas, es decir, un ecosistema que tiene un montón de deuda técnica, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen que estoy poniendo, un RP, como pudieron, conectaron algunas aplicaciones core de negocio y encima conectaron algunas aplicaciones de frontend. Entonces tiene un montón de deuda técnica que hace que la escalabilidad o la reacción para tener flexibilidad a esta transformación digital que requiere de nuevos modelos de negocio sea muy poco ágil. Entonces, ¿cómo habilitar a las organizaciones con tanto sistema legado y tanta deuda técnica a cumplir con estos objetivos de transformación y de negocio, de modelos de negocios digitales? ¿Qué arquitecturas están emergiendo y siendo utilizadas para modernizar el footprint tecnológico en la gran mayoría de las empresas? Y lo último, ¿cómo implementarlas de forma muy pragmática? Entonces, la primera clave de todo este rompecabezas es la palabra componible. Esta emergente arquitectura es que todas las empresas se quieren mover a un modelo componible. ¿Y qué significa ser componible? Es algo que
puede componerse en varios elementos. Imagínense, y es básicamente la analogía, como bloques de Lego, que es la analogía que voy a utilizar el día de hoy, y de una empresa hipotética de servicios financieros. Entonces, lo que pasa es que hoy día el monolito es el sistema operativo de la empresa, entendiendo el que soporta el negocio, y hacerlo componible es poderlo descomponer en piezas más pequeñas que permitan armar o componer nuevos modelos de negocio o adaptar los modelos de negocio existentes, ¿no? Digital twin, digital, de un modelo físico, entre otras cosas. Lo primero es preparar a los sistemas para eso. Y aquí el bloque principal o el concepto principal es lo que se llama una API. Una API significa un Application Programming Interface, que es un contrato que permite dos bloques de un sistema interactuar ante sí. Y quiero hacer otra vez la analogía de un Lego. Como todos sabemos, todos conocemos el Lego. Este Lego tiene ciertas, como digamos, estos bloquecitos, tienen circulitos que son necesarios para poder embonarse con otro bloque. Entonces esta pieza no podría embonarse si no tiene este estándar, que es ese contrato entre un bloque y otro. Tenemos que tener 4 piquitos para podernos acoplar el uno con el otro. Y eso es lo que se le llama tener un contrato del API. Y el cuerpo del API ejecuta una cierta tarea, ¿no? Que puede ser obtener un crédito, hacer un depósito, etcétera, etcétera. Es el primer concepto importante. Ahora, pero existen varios tipos de APIs. Y voy a hacer nuevamente la analogía con los bloques de Lego. Tenemos como la pieza más reusable y menos cambiante, son los bloques estándar de Lego, algunos de tamaño más pequeño o más grande, pero esos bloques son los que le llamamos APIs de sistema y representan generalmente entidades de negocio. Luego tenemos APIs que son más reutilizables que otras, que sirven para ensamblar otras piezas. Estas se le llaman APIs de proceso. Y luego tenemos APIs muy específicas para dar una cierta experiencia de usuario, que les llamamos de experiencia. Conforme vayas arriba en esta capa de APIs, vas a tener menos reusabilidad, va a ser más cambiante, pero entre más abajo será menos cambiante y más reusable cada uno de estos bloques. Algunos ejemplos. APIs de sistema pueden ser, en la analogía de un core de servicios bancarios, clientes, créditos, depósitos, saldos, son entidades de negocio. Tienes procesos de negocio orquestados como APIs de proceso, apertura de crédito, cancelación de cuentas, por ejemplo, o exponer datos, por ejemplo, para la aplicación móvil a un cliente. Esa sería una API de experiencia. Y esas cambian frecuentemente para dar esa experiencia particular hacia el cliente. Eso es importante entenderlo porque las APIs son un excelente camino para ahorcar sistemas legados. Muchas empresas tienen sistemas que se les llaman a big ball of moth, o sea, una plasta de plastilina. No entiendes cuándo acaba un módulo, cuándo empieza el otro, están altamente acoplados, hechos a la medida de las empresas y muy difícil de mantener y no son flexibles. Y la idea es cómo movernos de eso a esta arquitectura componible lleno de todos estos bloques, que sea modular, identificable, con contratos bien definidos y reemplazables, ¿no? O sea, módulos, ya sea partes o un conjunto de bloques intercambiables. Y es súper importante entender eso, porque para que funcione este concepto de componibilidad, necesitamos tener contratos bien definidos. Porque si yo puedo aislar estos bloques, me permite ir aislando o estrangulando el código legado que se encuentra en estos sistemas en las empresas. Y como producto de negocio, ya puedo tener bloques
que sean reutilizables, que puedo ir armando de formas diferentes, ya sea para construir modelos de negocio diferente o crear modelos diferentes de negocio que hoy día no existen. Por ejemplo, la monetización de datos. Entonces, ¿cómo implemento APIs? Y aquí hay algo que quiero aclarar, porque mucha gente tiene confusión y utiliza de forma intercambiable API, endpoint y microservicio. Lo que hay que entender es que un API, por ejemplo, REST, puede consistir de varios endpoints, por ejemplo, aquí el endpoint A y el endpoint B. Y un microservicio, pues es la implementación de varios endpoints, ¿no? Uno o más endpoints, ¿no? Eso es importante entenderlo. Entonces, una vez entendiendo eso, vamos a ver que el camino para una evolución a arquitecturas como microservicios o modelitos modulares requiere entender el concepto de lo que es un microservicio. Estos son bloques de funcionalidad de negocio autocontenidos, generalmente por dominio de negocio, que se pueden desplegar de forma independiente. Tienen un contrato bien definido, pueden generar o recibir eventos, tienen su base de datos propia y algo muy importante es que generalmente tienen un equipo dedicado hacia la evolución, operación y mantenibilidad de este componente. ¿Y cómo es una arquitectura de microservicio? Lo que sucede es que para poder hacer este diferente número de capas, los diferentes niveles, podemos tener esto a través de cada uno de estos bloques componibles. Entidades de negocio, procesos, experiencia. Esto me da muchas ventajas, como la reusabilidad. Puedo yo obtener la información de un crédito o de un cliente o de algún depósito para diferentes procesos de negocio. Son escalables porque al final del día los puedo poner en un contenedor y este contenedor puede generar una escalabilidad mayor por demanda o por diseño. Los puedo modificar, puedo tomar cada uno de estos bloques y hacerlos reusables o mantenerlos sin tener que afectar el resto del ecosistema de microservicios. Pero por otro lado, hay un precio que pagar y esa es la complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo implementar una arquitectura en un modelo componible? Y hay 3 pasos que tenemos que seguir y que me gustaría explicar. El primer paso es aislar el acceso a un sistema o código legado a través de APIs con contratos bien definidos. El segundo es aislar las reglas de negocio con APIs de proceso. Y el tercero es ir migrando la implementación de estos APIs, ya sea a un conjunto de microservicios o a la creación de monolitos modulares, que un monolito modular es otra arquitectura emergente que significa, tengo un monolito para un dominio de negocio, pero que es altamente flexible. Es decir, es fácilmente integrable a través de muchas APIs en diferentes patrones de integración. Línea, asíncrono por eventos, etc. Entonces, vamos a ver el primer paso. ¿Cómo aislamos todo este sistema legado con APIs de sistema? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de crédito legado que está aquí representado, que tiene un montón de funcionalidades y una base de datos monolítica. Entonces, lo que hago es exponer las diferentes entidades de negocio como APIs y genero un contrato bien definido para cada una de estas entidades. Por ejemplo, pagos, créditos, depósitos. En este momento, lo que me interesa es tener estable el contrato. Lo que exista abajo, para el consumidor de esa API, es totalmente irrelevante. Una vez que hemos tenido la capacidad de ir aislando
estas APIs estos objetos de negocios, entidades de negocio del modelo de dominio con APIs de sistema, yo las puedo ir integrando en mis diferentes casos de uso. Después sigue el siguiente paso. Imagínense que aquí yo tengo una aplicación legada, que es la aplicación móvil de clientes en un banco, por ejemplo. Yo puedo ir y conectarme con la API legada, que es un backend, que tiene su información, que se va rellenando con procesos como ETLs, batch o lo que sea, del sistema legado, y voy migrando eso a una arquitectura basada en APIs. Entonces ya tengo los APIs de sistema como créditos y voy orquestando las reglas de negocio que ya sea que estuvieran aquí o aquí como procesos de negocio. ¿Ok? Y esta parte la expongo como una API de proceso en este sentido y de experiencia para, en este caso, por ejemplo, el cliente, que quiere, por ejemplo, ver sus créditos, los depósitos que ha hecho, sus movimientos, etcétera, ¿no? Esa sería la segunda regla. La tercera regla es, ya tengo aislados, a través de contratos bien definidos, las entidades de dominio, varias reglas de negocio y las APIs de experiencia. El paso siguiente es la implementación de eso, llevarlos ya sea a microservicios, como en este caso el microservicio de la aplicación del cliente, donde guardo la personalización del cliente, sus ofertas, su perfil, etcétera. Y puedo, por ejemplo, poner un nuevo engine de crédito mucho más flexible que el anterior, ya incluyendo un montón de APIs de sistema, lo cual lo hacen menos sujetas al cambio, o más fácil de ser intercambiables, y otros sistemas que ya estuviera yo disponible en la organización. Por ejemplo, una aplicación core de crédito. Este es un ejemplo de cómo se puede implementar estos 3 pasos para generar una arquitectura componible y ir aislando un legado y preparar a una organización para reusar estos bloques para sus procesos de transformación. Por ejemplo, si tú estás en un segmento como el que está en la empresa en la que trabajo, este scoring de crédito para ese segmento se puede publicar como un API, esta parte nada más, y monetizarla. Entonces ya estoy habilitando nuevos modelos de negocio. Sin embargo, hay un precio que pagar, como mencionaba antes, que es la complejidad. Esto requiere un montón de capabilities que muchas empresas o no tienen o no las han madurado. Por ejemplo, la parte de descubrimiento de servicios. Entre más crezcan los servicios, es mucho más importante publicarlos en un portal para que no se retrabaje, para que no sea fácil para la organización reutilizar estos activos digitales. Externalizar las configuraciones, escalarlo a través de contenedores. Obviamente la parte de seguridad es muy importante. La persistencia y comunicación por eventos, que es uno de los patrones de integración que puede existir entre estos microservicios o APIs. La centralización de métricas, la centralización de bitácoras, o sea, tener todo ecosistema y tener un log por cada microservicio hace la localización de los errores muy complejo. Se requieren herramientas que te permiten centralizar las métricas para que desde el mundo de vista operativo puedas identificar más fácil todos los problemas que pudiera haber. Empaquetamiento y despliegue continuo, ruteo y balanceo de cargas entre todos estos servicios, microservicios y monolitos modulares, y obviamente el control de acceso. Y muchas más cosas. Es decir,
la flexibilidad lleva consigo tener que pagar la complejidad. Por último, quiero platicarles un poquito sobre el toolkit de microservicios o para este modelo de APIs, que tiene que ver con frameworks de herramientas y de desarrollo, infraestructura de ejecución de microservicios o herramientas de automatización o DevOps, ¿no? Que es esta parte que... Entonces, frameworks y herramientas de desarrollo de estos APIs, lo más importante es que los contratos estén bien definidos. Y para eso hay estándares como OpenAPI, que por ejemplo utilizan Swagger y ese tipo de cosas, en donde yo documento bien el API y la puedo publicar. Entonces, esta es por donde siempre se debe de empezar. Ya la implementación de ese contrato la puedo hacer como con algún framework utilizado en la industria, ¿no? Como Spring Boot o .NET Core, etcétera. Los puedo desplegar en contenedores y puedo utilizar herramientas como Postman para la parte de testabilidad del componente o JUnit para ayudarme en mis pruebas unitarias, ¿no? En términos de la infraestructura de la ejecución, en dónde publico, en dónde lo registro, en dónde los escalo, en dónde comparto información sin tener que acoplarlos, la comunicación de eventos, etcétera, etcétera. Hay un montón de herramientas que tienen que ver con seguridad como JWT, como API Gateways, como APG, como Acana, servicios de contenedores que pueden ser, por ejemplo, Kubernetes, que es independiente de alguna nube, o de Fargate, que es la parte de Amazon para eso, entre muchas otras herramientas, ¿no? Si, por ejemplo, se quiere automatizar los despliegues, se pueden utilizar cosas como CloudWatch o como Terraform, etcétera. Y después tenemos un montón de herramientas de automatización y de manejo del proyecto para automatizar todo el pipeline de estas APIs, que es importantísimo utilizar técnicas de Continuous Integration, Continuous Deployment para la parte de las APIs y los microservicios. Entonces, espero que esta presentación les haya gustado. Para cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarme. Mi correo ricardo.ibison@finvivir.com.mx. Y bueno, ya estamos contratando. Si a ustedes les gusta ver esta parte que estamos viendo ahorita, les hago de su conocimiento que todo esto lo estamos implementando en el día a día y que queremos gente talentosa que se pueda incorporar a nuestro equipo. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.